¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, emocionado. Hoy es uno de esos días lindos que nos mandan cosas para probar y nos dan una excusa para hablar de un tema del que no solo sabemos poco, sino que no sabemos nada, ¿no? Sí, no se trata de venderles nada, sino Cube estudió acerca de ese tema que uno dice, ¿para qué son los monitores de estudio? ¿Es para escuchar música en mi casa en eventos sociales? ¿O para hacer música y tener una noción más fiel del audio? No sé. Para mí pasa una cosa cuando la primera vez que escuchás unos monitores, que es que te haces el tonto y decís, esto no me estoy dando cuenta, para mí esto está peor, pero soy yo que no sé, o te haces el tonto y decís, qué bien que se escucha. Y después no sé si que cambia, pero con el tiempo empezás a entender un poco el concepto. Esa es mi experiencia mínima. Por lo pronto, me acuerdo cuando, obviamente, como me dedico a la música, me compré un par de monitores grandes, de 6,5 creo. Grande, ¿no? De 6,5 pulgadas, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos y todo. Pero me acuerdo que lo enchufé y no sé, que puse a los Chili Peppers y yo esperaba que los bajos todo me volara la cabeza. Y dije, claro, la presión sonora está buena de un monitor alto. Pero claro, el rol del monitor de estudio no es que escuches como en una disco los graves al fallo. Se supone que tiene que darte una respuesta plana. Entonces, ahí también está para qué carajo lo querés, ¿no? De hecho, lo que voy a decir no tiene ningún tipo de fundamento. Lo escuché, pero me pareció lógico y lo voy a usar mínimamente. Viste que cuando vas a un estudio de grabación, vos tenés los monitores de estudio de campo cercano, como los que vamos a ver hoy, que son los que la mayoría tenemos. Después hay como uno de campo medio. Y después hay uno que no sé cómo se llama, que son los gigantes que están empotrados en las paredes. Esos son excelentes. Bueno, y leyendo un par de opiniones vi que mucha gente dice que esos son de venta de humo para el músico. Como que de verdad, al momento de mezclar, se usa otro tipo de parlante. Claro. Como que ese está bueno para que el tipo que está ahí arengando no vea esa cosa fría, claro, más carente de graves y de Me gusta esta charla. Me acuerdo una vez leí una nota de Jack White que el chabón mezclaba, estaba en el estudio y se iba afuera y lo escuchaba, no sé si en un walkie-talkie, bueno, una vez se lo mandaban por ahí. Y obviamente, claro, porque si vos te acostumbras a ese audio, después cuando lo reproducís en un teléfono, con un parlante así. Pero bueno, entonces, vamos a empezar. No te quiero descontrolar el capítulo. Vos me decís si es correcto. ¿Qué estudiaste? A ver, ¿qué nos puedes decir? La idea es esta, la idea es hablar un poco de escribir. Primero vamos a ver qué es un monitor. Eso me interesa. La idea es esta. Estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana, todos los parlantes que solemos escuchar, que no son monitores, que son el 99,9% de los que nos encontramos, tienen color, o sea, tienen una ecualización puntual que lo que buscan es optimizar nuestra experiencia de alguna manera. Entonces, algunos no, algunos de los parlantes básicamente hacen lo que pueden con lo que pueden. Sí. Pero un parlante que tiene un diseño lógico y pensado, lo que hace es tratar de que vos escuches algo que te excite, que disfrutes, que te mueva. Entonces, muchas veces lo que se busca es que haya mucho volumen, lo que se busca, muchas veces tenemos asociada como la calidad y todo, vos ya lo mencionaste, con el grave. Claro. Entonces, por ejemplo, hoy los JBL, los Bose, lo que hacen es inflar de graves todo y enseguida, yo te digo, esto que lo escuché un millón de veces, el primer comentario es, mirá qué chiquito y la cantidad de graves que tiene. Entonces está buenísimo eso, pero claramente lo que está sonando en ese lugar no tiene nada que ver con lo que de verdad estaba sucediendo al momento de ser grabado o plasmado. ¿Te acordás a fines de los 90 cuando estaban de moda esos equipos grises que había en las casas con unos parlantes todos hexagonales, sí, que era todo? Y la gente pues qué calidad de audio. El grave es felicidad. Sí, claramente. No sé qué pasa. Primera conclusión de este capítulo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con un monitor? Cuando vamos a trabajar en una mezcla, en una producción, en una grabación, o simplemente queremos escuchar música y tratar de entender cómo de verdad fue generada o grabada, lo que necesitamos es que el parlante nos devuelva lo más plano y fiel posible. Hay una palabra que no nos gusta usar nunca, que es transparente, pero es una cosa que para que se entienda más o menos el concepto, la idea es esa, es que la cantidad de graves, de medios y de agudos que estamos escuchando sean más o menos las mismas que las que se generaron o que las que se grabaron. Está el clásico, poner un ejemplo muy rústico, si tu equipo entrega graves de más, vos le pones menos graves, y después cuando lo escuchas en el equipo de normal, tendría menos graves porque ya vos estás escuchando de más. Entonces sería esa como la explicación para trabajar y que suene bien en la mayoría de los reproductores. Exacto, yo pensaba lo mismo, lo llevaba a lo visual, que siempre es como lo primero que encontramos, que es como un monitor con exceso de contraste. Claro. Nada, vos vas a trabajar todo como tranquilo y después cuando lo ves en un lugar es una cosa toda. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
La verdad es que es muy complejo lograr que un parlante sea plano. Por un montón de elementos que componen el parlante. Uno de los primeros es el gabinete. El gabinete colorea y distorsiona un montón la ecualización de ese parlante. La potencia, la manera en la que se mueve ese parlante. Claro. Hay una cosa que casi todos sabemos, que es que cada parlante tiene la capacidad de transmitir. Las frecuencias que mejor transmite son las que están cercanas a su diámetro, ¿no? Entonces, por eso hay una cuestión bastante obvia, que es que estamos acostumbrados a asociar graves, claro, con parlantes grandes. No sé, vemos un bajista con un parlante de 15, claro, y suman una de 10 para el sonido de la cuerda, y la viola tiene 12 o a veces tiene 10. Con los monitores pasa exactamente lo mismo. La idea es que mientras más chiquito es el parlante, menos capacidad para transmitir ese graves va a tener. ¿Qué empieza a pasar? Acá se introduce otra cuestión que vamos a hablar poco, que es la acústica de tu ambiente. claro. La mayoría de nosotros va a escuchar estos parlantes, son todos parlantes de uso casero, no estamos hablando de mega estudios en los que hay salas mega preparadas. Entonces lo que empieza a pasar es que lo vamos a tener en lugares chicos y en lugares que colorean un montón. Y lo que primero pasa es que las frecuencias graves son las que se inflan en cualquier ambiente. Entonces, en ese caso es en el que tenemos que empezar a ver qué parlante necesitamos de verdad. Por ejemplo, hay los que tenemos hoy, de los que vamos a hablar y los que estamos hablando, que son estos Acon Pro, el Acon EK5, tienen un woofer de 5,25, que pareciera chico, pero es un poco el estándar, porque de verdad los metros cúbicos de los ambientes en los que todos podemos estar permiten esto como un estándar. No sé, el tuyo es un poco más grande, vos tenés unos con unos 6,5. Esta línea igual se compone de 3. El 5,25 que es este, uno con un buffer de 6 y uno con un buffer de 8. No más es mejor. Hay que pensar bien cuál necesitamos según el espacio en el que vamos a estar y cómo los vamos a ubicar. Vamos a describir un poco, vamos a usar estos parlantes como ejemplo para describir algunas de las cuestiones. Bien. Como te acabo de decir, woofer 5,25, tweeter 0,75. Básicamente lo que está pasando en este caso es que se están pensando lógicamente para acompañarse uno con el otro. Siempre pensando en esta lógica de plano. Claro. De que si nos excedemos con el tweeter vamos a tener una cantidad de agudos que no va a poder contestar el grave del woofer. En este caso tenemos potencia de clase AB. Y lo que tienen los parlantes, acá tenemos como de nuevo un análisis de los monitores, que es que hay monitores pasivos, como el clásico NS10, ese Yamaha que se veía un montón y que se sigue viendo como estándar, que es un monitor que solo tiene los parlantes adentro, no tiene potencia, entonces tenemos que usar una potencia externa. Claro. La verdad es que ya no se usa tanto eso porque nos introducimos un problema, que es que elegir el monitor que va a mantener plano ese parlante es ya una decisión, claro, y una cosa, otra complejidad. Después tenemos las líneas bajas de monitores, que lo que suelen tener es uno de los monitores amplificados, claro, activos, y con ese alimentamos el otro. Y ya cuando entramos a la línea de monitores serios tenemos monitores activos, los dos, y que muchas veces vienen apareados. O sea, se eligieron esos parlantes para trabajar, claro, en conjunto. En este caso tenemos los dos amplificados, las dos potencias de clase AB. La del woofer es de 40 watts, la del tweeter es de 25 watts. El monitor tiene dos controles separados. Tiene un control de volumen y tiene un control que nos permite definir exacta la cantidad de agudos. 0 tiene para levantar un poquito o para cortar un poco de agudos según lo que veamos en nuestro ambiente. Y ahora hablando un poco de esta cuestión de acústica que hablábamos hoy, lo que tiene muy interesante este monitor es que la salida de los lows es por delante. Si lo das vuelta ves que tiene el agujero abajo. ¿Esto con qué tiene que ver? De verdad es muy importante, en muchos de los monitores de estudios las salidas de sublow y de low están por detrás. Entonces en esos casos la distancia con la pared es muy importante en qué tan plano va a ser ese monitor. En este caso hay un montón de monitores nuevos que empiezan a tenerlo por delante, porque se entiende que la lógica es que lo vas a usar en un lugar chico y con un escritorio que está cerca de una pared. Entonces lo que empieza a suceder con esto es que lo que permiten es acercar mucho a la pared trasera sin necesitar esa distancia, porque al tirarse los graves por delante no se produce esa inflada trasera. Muy bien. Para hablar un poquito más de los graves, nosotros hoy voy a hablar de lo que nos mandaron para probar. Nos mandaron el subwoofer, que es el EK10. Este ya se torna muy interesante porque permite esto, que es de la placa de audio, vamos en estéreo ahí, de ahí vamos a los monitores. Y lo que nos permite hacer este subwoofer es,
tiene un paso alto y un paso bajo, además de un volumen. Entonces nos permite definir como los monitores que vamos a estar usando van a estar pasando por ahí, nos permite cortar graves. Y porque hay una cuestión también que es que va a suceder si usan un subwoofer junto con unos monitores, que es que en el encuentro de las frecuencias del subwoofer con el woofer se va a generar una pinchada o una inflada. O sea, usarlo así nomás, lo único que va a hacer es que perdamos color y que se pierda toda la gracia de usar monitores. Bien. Entonces, básicamente lo que nos permite este subwoofer es cortar y decidir de qué frecuencia para abajo va a estar el subwoofer y a partir de qué frecuencia va a trabajar los monitores que vamos a tener encima. Como usuario, obviamente, imagínense si para cuerdas hay foros que dicen no, tenés que usar las 9,3. Si llega a entrar alguien que sabe de audio, por ejemplo a mi casa, y ve dónde la distancia a la que tengo los monitores de la pared con respecto al techo, el triángulo equilátero que se debe formar entre los parlantes y tu cara, ¿no? Y llegar a tus oídos, digamos, la distancia. Es un mundo donde hay otra gente más, digamos, habilitada para opinar o diseño. De hecho, acá vemos que Cube ha hecho unas trampas de audio. Esto lo hiciste vos. Sin ninguna lógica. Bien. Eso es interesante. Bien. Acá tenemos 4 y del otro lado hay más. Pero está bueno porque esta habitación, nosotros estamos en una, digamos, de las paredes laterales, pero es como un rectángulo, ¿no? Sí, perfecto. Bastante, digamos, mucho más largo que ancho. Los monitores en este caso están a la izquierda de Cube, ¿no? Mirando a la pared de enfrente que está a 2,5 metros. Bueno, exacto, si los alejas 1 metro de la pared, tenés que tener el escritorio. Te levantás y te pegás. Claro, tenés que levantarte así. Entonces, se entiende que hablando de home studios y eso, se recomienda que las paredes no estén, que no pared lisa por el rebote. Pero es una enfermedad también y es lógico. También después Billie Eilish graba un disco en su casa y se transforma en el artista más escuchado de la historia de la humanidad con un coso que grabaron con auriculares, ¿no? Entonces, ni la agilidad ni la super profesionalidad. Desde ya que hay leyes de la acústica que mucha gente sabe respetar. No es nuestro caso, por eso no venimos a hablar con toga. No, es un poco nuestra experiencia. Claro, y lo lindo que es, creo que la función, como les dije recién, yo cuando los compré digo, bueno, escucho música, que obviamente se escucha mejor que en un equipo normal de audio medio pelo, pero me pasó eso, como que lo vi como muy plano, o sea, nada resaltaba al nivel de, como decíamos hoy, los equipos de los 90, esos de hogar, que vos decías, mirá los bajos, no, claro, estaba como re tranquilo. De hecho tienen controles, los míos tienen los controles de bajo. Claro. Y si querés mandanga les ponés un día en un asado, así bueno, miren mis monitores. Pero sí están muy buenos para mezclar. Yo no soy un entendido, yo grabo mis demos, mis canciones o el programa, los audios. Y siento que ahí estoy viviendo en un mundo de realidad virtual. O sea, puede servir de tester para otros ambientes, ¿no? Como decir, bueno, no estoy escuchando fruta, tengo todo medianamente medido, ninguna frecuencia se está destacando de modo que yo la recorte o la sume por demás. Después está la sabiduría de cada uno, por eso digo, uno puede hacer grandes mezclas con monitores chotísimos e ir a Abbey Road y cagarla, pero bueno, dentro de la experiencia, a mí me parece que pasar de los cositos de la computadora a tener los parlantitos, eso, a ya tener un parlante que tenga un crossover que divida frecuencia y que vos ya escuches los graves por un lado, los agudos, me parece que es un gran paso a nivel de la producción, de la mezcla o de la escucha para entender, ¿viste? Yo cuando estás grabando algo, pones algo para comparar y lo escuchás ahí en un ambiente que no está inflado por demás en ninguna frecuencia, y es una experiencia, para mí me es muy útil. Yo como todo empecé a probarlos con el plan de ver si puedo escuchar mejor o aprender, o esa búsqueda que no sabes hacia dónde va, pero que sabes que algo tiene que dejarte. Y en un momento, este último año sobre todo, conocí a gente muy nerd de ese mundo y me malinfluenció. Fue como entrar al mundo de las drogas, pero de los monitores. Y ahí apareció como una obsesión. Que hasta hoy no entiendo, pero sí de verdad me divierte mucho el proceso. Yo lo que sí tengo como conclusión intermedia de este proceso de mejorar mi escucha, al menos en mí, es que sí creo que hoy, nosotros el programa lo hacemos muchas veces con plugin. La verdad es que sería muy difícil lograr que salga un audio decente o que tengamos...
La verdad es que hay un montón de gente que te dice mezclo en el televisor de mi casa y entiendo cómo funciona y sale. Claro. Es excelente, pero si de verdad escuchás lo que está pasando y escuchás lo que va a suceder en la mayoría de los... Encima hoy que el dispositivo en el que lo van a escuchar puede ser un teléfono, un televisor, un monitor de un mega estudio. Entonces tener un mínimo control de eso está buenísimo. Y después sí hay una obsesión, no sé, yo por ejemplo en este momento estoy usando unos y nos prestaron estos y nos mandaron estos para que probemos. La verdad es que yo empiezo a comparar y no me doy cuenta, me gustan todos. Y un poco de la experiencia de escucharlos durante unos días o semanas hace que me vaya moldando a uno, al otro y vaya entendiendo qué está pasando acá y allá. Yo no me doy cuenta cuando entras en monitores buenos de la alta gama o de la baja gama. Ya es una gama en la que, no sé, me imagino como un tipo que se pone que toca 3 veces por semana en la casa y se divierte un poco. Posiblemente no note la diferencia entre una Squier o una Mega Custom Shop Defender. Yo estoy en ese lugar. Yo con que esté bien, con que afine, con que suene bien, la diferencia entre 9, 925 y 950, yo no tengo la capacidad. Sí, debo decir que es una experiencia muy divertida. Y como vos decís, con los paneles, por ejemplo, pasó una cosa que es que en un momento me dijeron esto, que es mínimo tenés que gastar en acústica lo mismo que gastás en... Es como una de esas normas, pero que la lógica trata de decirte que el ambiente tiene un peso en cómo suenan tus parlantes. Ah, entonces yo estoy haciendo todo mal. Pero no sabés, porque después vas a tocar todo. A mí sí lo que me pasó acá es que cuando puse los paneles, yo tenía como un lowcito que me abrazaba en el ambiente que dejó de estar. Y los primeros días dije, esto es una mierda, saco todos los paneles. Claro, pasa eso. Ahora ya me acostumbré, que estoy escuchando como un grave mucho más direccional, más claro. Sí, sí. Aparte se nota que acá es absolutamente seco lo que sucede, no rebota nada. Hay como aplaudís y se escucha. No, otra cosa rara era que los escuchen. La verdad que a mí el par más el subwoofer, las veces que lo tenías después enchufado, me voló la cabeza, era lo máximo. Pero ¿cómo le transmitimos esa idea? Ya mostrarles un Fender es raro. Lo que pasa con el micrófono, imagínense nosotros con un micrófono escuchando música, hubiera sido raro. Se pueden hacer mediciones y eso. Yo lo que quería Cube, que me parece que estaba muy bien, es que es difícil mostrarles cómo suena un par de monitores. Es como que les mostremos auriculares. Yo qué sé, se puede hacer alguna medición, pero está buena una charla sobre qué carajo es un monitor de estudio. Y que la verdad que estos son de una gama media y nos dejaron bastante conformes. Yo lo que voy a decir de mi parte es eso. He visto que la gente, que los que saben un montón, son hinchas de un lado, hinchas del otro, te dicen este es pésimo, no sé qué. Yo descubrí que todos los disfruto, que ya a partir de una gama, ya te digo, una cosa es una persona que mezcla, una persona que hace máster y una persona que produce a nivel profesional, y otra cosa es nosotros que lo queremos una buena escucha y hacer cosas que están bien. Yo creo que en ese ámbito todos los que he probado están bien. El que te infla un poquito más el grave, un poquito menos. Bueno, vos mismo hoy hablabas fuera de aire, ¿no? Que uno de estos nerds te había dicho que cuanto más caro, medio que te sorprende menos. Hablaba, sí, un amigo me hablaba de eso. Dice, vos fijate, me dice, vas a un estudio y escuchás un mega monitor y es cero excitante, me dice. Claro. Vos escuchás uno con un poquito. De hecho, me pasó a mí cuando enchufamos a estos monitores, le sumamos el subwoofer. Nada, te da una felicidad que seguro que se va todo al carajo, porque ni los seteé. Sí, hay que, claro, setearlo bien. Pero sin setear ya te da un nivel de felicidad que decís... A mí me pasa, viste, como con el aceite de oliva, que a mí me gusta ese que es todo marrón oscuro y que te pones 2 gotas y viene otro y te dice, no, este es el caro y tengo que ponerle medio litro para eso. Pero es una cosa entre ignorancia y experiencia personal que hay que medir. Por eso, yo creo que nuestra experiencia con los monitores está buenísimo. La idea no es hablar ni bien ni mal de los monitores, sino contarles un poco nuestra experiencia con monitores, para que el que está dentro, lo más factible es que ya sepa lo mismo que nosotros y no le haya servido de mucho, solo compartir una experiencia, y el que está fuera sí entienda que es un mundo en el que si le interesa tener más claro lo que está sucediendo, lo que está grabando, lo que, no sé, si usas plugins, si usas pedalera, me parece que es una experiencia que te puede aportar y que puede hacer que aprendas, y eso, es una experiencia que suma desde a nivel audio más que otra cosa. Me convenciste. No sé de qué, pero salí convencido. Nos vemos la próxima.